Chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada por esta nueva era de podcast de Academia para Padres. Creo que está más sabroso así. Ustedes ya me dirán, pero quiero presentarles a Diego Cardoso, que es una cosa que yo creo que la van a disfrutar tanto como yo. No sirve de nada que yo les diga quién es, porque creo que lo más importante es entender que dentro de Academia para Padres, dentro de toda esta formación, es importante entender cómo utilizar lenguaje, cómo ser asertivos con lo que somos, ser congruentes. Congruentes. Hablamos de congruencia, hablamos de muchísimas cosas muy interesantes, así que no se lo pierdan. Seguimos. Querido Diego, Un qué gusto. gran descubrimiento. Sí, pues no hay coincidencias, hay diosidencias, ¡Qué ¿no? maravilla! Tiene un libro maravilloso que no tenemos aquí físicamente, pero ¿cómo se llama tu libro? En el umbral de las puertas del infierno, una charla con Virgilio. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Por qué tú? A ver, Bueno, pues un gusto estar aquí contigo. Pues la verdad es que, pues soy como todos los que me escuchan, una persona, que eso ya, persona, y ya lo quiero decir porque yo ahorita decía en una entrevista donde tú me conociste, que uno pretende con lo que hace y como comunicador y como líder y como director de una institución, pues ser un faro en la tormenta, dar luz, ¿no? Y poner las cosas claras. A mí me parece que desde la Torre de Babel estamos muy confundidos y como que no nos hemos puesto de acuerdo en el lenguaje. O sea, todos hablamos español, pero no necesariamente nos estamos entendiendo como sociedad, ¿no? Entonces, al decir persona, pues estoy diciendo mucho, mucho que hoy parecería que estoy diciendo algo tonto y algo que pues sobra decir, porque pues, cualquiera que me diga, pues ya es persona, ¿no? Pero hoy estamos en una gran crisis de valores, una gran crisis de identidad. Entonces, soy hijo también, soy hijo, tengo unos padres maravillosos, soy el mayor de tres, somos tres, soy el mayor de tres, tengo dos hermanos, tengo la bendición de tener un hermano con una discapacidad muy especial, conocida nueva, que se llama síndrome Rubinstein-Taibi, y que ha sido una bendición para mi familia. Tengo una hermana y un sobrino también, de 3 años, ¿no? Es un pequeño dictador, pero es a los 3 años, ¿no? Pero feliz. Soy mexicano, eso también es muy importante decirlo, porque amo muchísimo a México, amo muchísimo a mi país. Y desde la misma trinchera que tú, desde la educación y desde la conciencia, creo que es donde podemos poner nuestro granito de arena a México. Hace unos años me sonaba el teléfono, que como ahora que lo voy a apagar para que no estén molestando, y me marcaban el teléfono y yo decía, pues es el banco, las tarjetas de crédito no contestaba, hasta que me da un despiste, contesto, pues que se quiere comunicar conmigo el general López, el rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Y digo, bueno, sí, a sus órdenes, general, ¿no? claro. Entonces, no, pues es que me han hablado usted y nosotros estamos teniendo un congreso de desarrollo humano en el ejército y te queremos invitar como ponente. Y entonces le hablé a coroneles y generales que son los encargados de la educación en el ejército, hablarles del desarrollo humano y verdaderamente de la conciencia, de los valores, del manejo de las emociones, que tú también dominas bastante. Y luego me llevó a Tlalpan al heroico colegio militar y le hablé a 5,000 cadetes. Y cuando estaban los cadetes, fue muy, muy emotivo porque yo les pregunté, ¿quién de ustedes es soldado? Y todos con una firmeza levantan el puño así, diciendo yo soy soldado. Y entonces yo también levanté la mano, el puño, y me dijeron, pero ¿cómo? Usted es civil, no es soldado. Y le dije, claro que soy soldado. Cuando yo canto el himno nacional y hay una estrofa que dice, miro patria, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, pues yo soy de uno de esos. Y soy mexicano. Ahora, mi trinchera no son las armas, mi trinchera no fue alistarme en las Fuerzas Armadas, sino mi trinchera es desde la educación, desde las conferencias, Oye, pero Diego, déjame decirte que eso es un arma sumamente poderosa. sumamente poderosa. Malala, tú has de ver, Por tú sabes, supuesto que sabemos que es dice Malala. que Pero a ver, pero ¿quién es Malala? Porque tal vez hay Malala es gente premio Nobel de la Paz, es una niña pakistaní, Afganistán, no me acuerdo, Pakistán, es de es de Afganistán Afganistán.
y sufrió un atentado le bastante dispararon fuerte por querer estudiar, porque por ser mujer no se había pagado. Por ser mujer, sufrió un atentado, ¿no? Es que qué grave Qué eso, grave ¿no? eso, ¿no? Y por querer educar. Pero además, por ser mujer y querer estudiar. Y querer estudiar. Y entonces Malala tiene una frase que a mí me encanta. Dice, a mí dame un arma y yo mato un terrorista. A mí dame educación y termino con el terrorismo. Por supuesto. Entonces, es la arma más poderosa. Paulo Freire, que me encantó también, dice que la educación no va a cambiar al mundo, va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Y yo decía ahorita que la educación no significa introducir, no significa meter cosas en la mente y en el corazón del alumno. A mí me parece que la educación es sacar lo mejor, conducir, educar. Esto que dices es maravilloso, porque justamente eso es de lo que se trata también Academia para Padres, porque no se trata de decirles, ten la herramienta, No. ten el instructivo para utilizar la herramienta correctamente, porque ¿de qué te sirve tener un martillo si no sabes, no lo sabes utilizar? Si no lo sabes utilizar. Claro. ¿No? Ahora, aquí el gran reto que tenemos tú y yo es que tenemos a nivel conceptual, a nivel incluso práctico, muchos de los conceptos muy claros. El tema, a mí la palabra que me encanta utilizar es implementar. Tengo que yo aprender a implementar valores. Tengo que aprender a implementar mi liderazgo y mis valores como la herramienta por la cual yo voy a conducir, yo voy a educar a las personas. Por supuesto. Y hablando de liderazgo, que te estoy escuchando increíble, déjame nada más ver que nada más si no le esté regando, porque soy capaz Me estoy grabando y aquí ya llevamos una hora. Como estoy acá, no, pero es que además como estoy acá con esto, déjame nada más que, según yo, sí está grabando. Sí, claro que llevamos 7 minutos. Perfecto. Okay. Entonces, bueno, a ver, entonces, yo te estaba escuchando ahorita en un podcast de Ángel Mendoza, de Mentes Excepcionales, que de verdad es una mente excepcional, hablando justamente de esta parte del liderazgo, de la importancia, de la responsabilidad que tenemos todos. Y yo creo que para complementar ese gran pensamiento que tienes, del cual, bueno, yo estaba así de, me encanta porque encontrar a alguien que piense muy similar a mí me emociona, porque creo que podemos construirnos y alimentarnos unos a los otros. Entonces está maravilloso. Y fíjate que sí quiero poner un punto en la parte de la educación familiar. Por supuesto que estamos construyendo líderes, pero cuando Academia para Padres aparece, porque pues han de ser, Diego no sabe quién soy. Está maravilloso esta charla, de veras, es de agarró y dijo. Sí. Y entonces, fíjate que cuando nace Academia para Padres, realmente nace de la necesidad de poderle explicar a los padres de familia. De hecho, mi primer libro se llama así, La conciencia de ser padres con H, es crear una conciencia del rol que tiene un padre de familia o un educador o un maestro o quien sea. Es más, un hermano, un primo. Cuando eres líder o eres influencer, o sea, hablabas hace rato de los influencers, y eres eres la influencia de la persona que te sigue. Entonces, cualquier persona es líder, cualquier persona es influencer hoy en día. Pero no todos son líderes. Pero no todos son líderes. Y yo creo que ahí es la importancia. Esa es la diferencia. ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el rol de un líder desde el punto de vista de, a ver, ¿cómo se hace? Porque yo muchas veces digo que nadie nace, o sea, no por ser hijo puede ser padre, ¿sabes? Sí, no. De la misma manera en la que un líder no se forma como un líder habiendo sido subordinado. No, claro, no. No. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿y de dónde viene? ¿Y cómo construyes este amor? Porque la importante de este espacio es que mi audiencia pueda entender desde otro punto de vista sin sesgo, ¿no? Porque ya todos están acostumbrados a lo que digo o mi pensamiento, etcétera. Pero es súper lindo tu punto de vista y creo que todos podemos aprender un montón desde tu trinchera. Así que mira, háblanos de eso de liderazgo. A ver, yo sé que algo escuché que tienes algo con Francia. Tu hijo estudia en el Liceo Franco. Entonces tú vas a ir al Museo del Louvre
a la parte de las pinturas francesas y vas a ver una pintura, yo creo que es de las más grandes que hay en el Louvre, que abarca toda una pared. Está pintada por Theodore Clericot, que la pintura se llama La Balsa de Medusa. Yo pido a todo el mundo que desde sus redes busque en el oráculo de Google, ponga la balsa de Medusa. Claro. Y cuando ves la balsa de Medusa vas a ver un naufragio. Entonces es una balsa de madera. Medusa era una fragata francesa, pues, víctima del mal tiempo, víctima de las circunstancias, pues fue despedazada. Pero sin embargo, la balsa de Medusa tiene unos tripulantes. Y tú vas viendo la balsa de Medusa, está clarísimo que es un naufragio, ¿no? Ujú. Que apenas como se acaba de pasar la tormenta. Pero ve, hay algunos aquí medio ahogados, Hay unos agonizantes. unos están como agonizantes, todo el como mundo está. Aquí sí hay cupo todo el crisis. mundo en la puerta del O sea, Titanic. aquí hay crisis, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Ok, entonces aquí hay crisis. Y entonces, en medio de la crisis, hay un líder, ¿ya lo encontraste? Ajá, es este aquí, ¿no? Ajá, Esa sería. exactamente, ese es el líder. Y comunicar es el arte de coordinar acción. Ujú. Entonces coordina los esfuerzos. Y entonces van sacando a otros que están en el agua, están naufragando, y los van salvando. Y entonces a mí me encanta algo que lo utilizo para la vida. Con mis pedazos de medusa, con mis pedazos de balsa, con lo que tengo, no con lo que no tengo. Con lo que tengo, construyo mi salvación, construyo mi balsa. Y esto es increíble porque justamente hay muchas cosas, o sea, la terapia gestal, el mindfulness, La muchísimas logoterapia, cosas, la Joe logoterapia, Dispensa, todo todo lo el que tú mundo quieras. nos estamos queriendo, o sea, esta ola humanista de terapia, de pensamiento filosófico, porque al final Sí, del día claro. la terapia y todo es un pensamiento filosófico en el que estamos viviendo ahorita y estamos despertando tanto. Ajá. Trata de eso. Trata de eso. ¿Qué haces con lo Trata que de tienes? hacerte cargo. Hazte cargo. Entonces, eres padre o eres madre de familia. Hazte cargo. Te divorciaste. Te pusieron el cuerno. Hazte cargo. Estás más allá de las circunstancias. Fíjate, yo sin hablar mal te voy a contar algo muy personal que no lo conté ahí arriba. Cuando yo decía del libro de Dante Alighieri, Las puertas del infierno, yo estuve casado. Ya no estoy casado. Jamás voy a hablar mal de mi exmujer porque muchas cosas buenas tuvo para que yo me haya fijado en ella. No pudo ser mamá, no podíamos ser papás. Fue un tema de ella, no lo digo si hubiera sido mío, lo reconozco, es un tema de ella. Y entró en una profunda depresión. Y por ahí yo entiendo, por lo que he estudiado y por lo que yo también trabajo en mi terapia, que probablemente pues, había un tema de borderline, ¿no? Y entonces pues ella decidió, y cosa que se lo agradezco muchísimo, pero de la noche a la mañana, cosa que no le agradezco. Eso que hace el borderline. Sí, adiós, Bye. bye, con todas sus cosas. Y se fue. Y entonces me dejó en mi balsa de Medusa, ¿no? En un momento aparte era justo antes de entrar la pandemia. Y me eché en la pandemia. En tu duelo. En mi duelo. Bien doloroso. Bien doloroso. Y qué interesante esto que dices, me dejó. Porque sí, hay muchas. Y se lo agradezco, ¿eh? O sea, al final, ya al inicio, o sea, yo le mando muchísimas bendiciones. No creo que escuche esto, pero yo le mando muchísimas bendiciones donde quiera que esté, porque me hizo más fuerte, me hizo ser. Y entonces yo ahí, porque aparte en su tema se llevó pues lo suyo y lo nuestro, me dejó lo mío. O sea, se llevó prácticamente todo, me dejó la casa como vacía, ¿no? Y entonces, con eso que tuve, con eso que me quedé, yo me acuerdo que en una de las pláticas le dije, te voy a decir algo, te quiero mucho, pero me quiero más a mí. Si te vas, no regresas. Le dije eso. No.
sea, solo si yo te pido que no te vayas, vayamos a no quisiera terapia, si te vas, no regreso. Yo no entendía por lo que ella pasaba, qué duro lo que ella pasaba, no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero no lo digo denostando, lo digo con el único fin de que a la gente que nos escucha le pueda hacer, ¿no? Esta experiencia. Y sí quiero ahondar un poquito en el tema de me dejó, porque es un tema bien importante dentro del liderazgo, dentro de la responsabilidad humana de la que hablas y todo. Muchas mujeres, pues no sé, yo estoy invadida, yo creo que tal vez es mi algoritmo o mi historia personal, ¿no? Pero yo estoy invadida de muchísimas mujeres que dicen, o muchísimo contenido en donde habla de que resalta la poca, el poco compromiso humano de una pareja hacia la otra, la poca responsabilidad, porque al final del día, cuando hablamos de amor, no sé tú qué opines, pero cuando hablamos de amor, el hecho de poder entender que tenemos en nuestras manos el corazón de los otros, con sus vasijas, que ustedes entienden cuáles son las vasijas de cada quien, pero con su valía, con su conexión, con su confianza, con su pasión dentro de este gran corazón, decimos, oye, tengo una responsabilidad. Tal vez no voy a llenar estas expectativas de yo darte el valor que tú quieres recibir, yo darte la confianza que tú necesitas tener en ti, ¿no? No en esas expectativas para nada, pero sí tenemos una responsabilidad de cuidar ese corazón para no romperlo. Sí, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, pero contempla tal Listrader, nadie nada lo que no tiene. Entonces, ni siquiera es una cuestión de mala onda o de irresponsabilidad en el sentido de que ya fui responsable. A mí... No, es en la palabra sí, de la parte esta de me dejó, sí, de decir, se fue. No lo platicamos. Mira, o sea, el tema es que detrás de cualquier problema hay una conversación pendiente y no sabemos conversar. Y una de las cosas que más trabajo en el instituto que dirijo es aprender a conversar. Instituto LIF, Instituto de Liderazgo Integral en Valores Humanos, LIVH. Damos cursos, talleres, conferencias. He estado en 1 millón de escuelas para padres, en 15 universidades, en más de 150 escuelas, ¿no? En los medios de comunicación, hablando de este y muchos otros temas, ¿no? Y entonces el tema al punto en lo que voy es que cada quien lleva en esa vasija que tú dices también en su interior un amor roto, ¿no? Desde niño, desde niña que no ha sanado. Y entonces cuando llegamos al matrimonio sin haber sanado muchas cosas, yo me acuerdo cuando yo fui a terapia después de este suceso y después de la pandemia, porque no podíamos, te digo, todo entró junto, o sea, para mí era la tormenta perfecta. Entonces cuando yo llegué, dije, no quiero hablar de ella, quiero hablar de mí. O sea, ella toma sus decisiones, yo me tengo que hacer cargo de mí y tengo que saber qué tan mal estaba yo. O sea, yo no puse que ella era mala, ¿no? Pero qué issues tenía yo porque yo me construyo desde mis carencias. Entonces, ¿de qué carecía yo que fui a dar ahí, me entiendes? Y increíble lo dijiste hace rato diciendo, se llevó lo suyo, se llevó lo nuestro y me dejó lo mío. Entonces, efectivamente, en este momento que estás diciendo, te das cuenta cómo llegas a lo tuyo y lo mío te dejó contigo y dijiste, y lo mío es lo mío es esa balsa de Medusa, o sea, naufragué, pero mira, aquí tengo estos pedazos de barca y con esto me voy a reinventar. Y con esto voy a hacer mi fuego. Entonces es donde yo agarro la Divina Comedia de Dante Alighieri, por supuesto, la vida de Dante, como lo platicaba en la otra entrevista, pues una vida de mucho sufrimiento, ¿no? Porque desterrado de su tierra, o sea, no puedes, como si a mí me decían, no puedes pisar México. Oye, yo amo México, nunca más, pues, o pena de cárcel o de muerte, ¿no? Y luego no puedes ver a tu amada, que era Beatriz, ¿no? Y luego pues, se muere Beatriz y luego pues, él se casa con alguien que quiso pero que no amó tanto y tuvo hijos y una vida... Su peor es nada. Su peor es nada, sí, pero una vida dolorosa, aparte traicionada hasta por el mismo Papa, ¿no? Entonces, o sea, me traicionó, si me traicionó el Papa, ¿quién no me puede traicionar? O sea, sí se sentía... Se supone que es la eminencia, el exactamente, el líder que representa todos los valores habidos y por haber. Y entonces él se siente en un infierno y así empieza el canto 1 a la mitad del camino de mi vida. Yo decía, tengo 40 años, a la mitad busco el voz.
Me sentía en esta selva oscura, todo oscuro, la nube negra que se me pone en la cabeza y me está lloviendo ahí por haberme apartado de la vida. Y a las puertas del infierno encontré este letrero que decía: al entrar aquí, perder toda esperanza. Y estaba tan dolido el pobre Dante Alighieri, tan desesperado, que, bueno, tú sabes que en la Divina Comedia hay tres niveles o tres libros en uno: el infierno, el purgatorio y el cielo. Y tanto amaba a Beatriz que la pone por encima del mismo Cristo en el cielo, imagínate. Claro. Y es Beatriz el amor que ve sufrir tanto al pobre Dante, que le voltea y le pide a Virgilio, poeta, dramaturgo del siglo I, tiempos de César Augusto, escribe la Eneida, el viaje de los troyanos después de la batalla de Troya a las costas de la Lacio en Roma, fundan la ciudad eterna, narra toda esa epopeya de los troyanos. Virgilio lo hace Dante viajar en el tiempo 1300 años después y se convierte en el guía de Dante en el infierno. Y cuando le muestra el infierno, se abren las puertas y del infierno, ¿no? Y de esa tristeza y ese dolor y le dice: mira, Dante, este es el lugar donde estas pobres almas abandonaron. Es textual, yo tengo una memoria. Sí. Abandonaron el bien preciado del intelecto. Escuchen otra vez esto, porque es cierto. Cuando una persona humana, o sea, aquí está muy bonita la historia, porque es un cuento. A mí me gusta también hablar mucho con cuentos, porque creo que ahí todos nosotros podemos vernos reflejados. Entonces, por eso es importante encontrar esto. Pero fíjate lo que dices. O sea, aquí es en donde todas las almas... dice, mira, este infierno... Bueno, dos reflexiones. La primera, el infierno es el lugar donde se pierde esperanza. ¿Qué es lo peor que nos pueden robar? Yo estudié tanatología. Es la pérdida de futuro. Esperanza. El duelo del futuro. Esperanza. Yo digo, la tortura más grande es ¿cómo se llama? La incertidumbre. Claro, el quitarnos la esperanza. Porque, bueno, pero nos roban la esperanza. Nos quitan la esperanza. Entonces, ese es lo que más duele. Por supuesto que es lo que más duele. Y entonces ya entras en el infierno y le dicen: mira, aquí estas pobres almas abandonaron el bien, el don, cualidad de la facultad superior que es el alma, la inteligencia y la voluntad son las facultades del alma. Abandonaron la inteligencia a una suerte de que, y se dejaron llevar, puesto por lo fácil, por lo pecaminoso que es la vida. Pero traído al mundo de hoy. ¿Tú crees que eso es lo fácil? No, es que traído al mundo de hoy, lo increíble de la Divina Comedia es la vigencia en el tiempo. Hoy, el mundo de hoy está viviendo, dejó el imperio de la razón y puso la razón del imperio. Hoy, ¿qué impera? ¿Qué impera hoy en el mundo de hoy? Lo que sientes. No importa lo que pienses. Yo doy clase en la universidad. Profe, es que yo siento que merezco 10. Yo, corazón, yo también siento que merezco. Y entonces, profe, pero yo pienso. Exacto. Ya mi sentimiento, no. Porque, mira, y le demuestro tú. Porque para tener un 10, aunque lo sientas y todo. Y está bien interesante porque hay muchísima gente que se queda atorada en el que es que yo pienso que pensaste. Madre mía. Claro, bueno, yo siempre recomiendo el libro, Los 4 Acuerdos del Dr. Mía. No supongas nada, por favor. Por favor, lo único que sabemos es que no sabemos. Sí, exactamente, no supongamos nada. Entonces, está el sentimentalismo a flor de piel, ¿no? Entonces, hoy la educación, creo que sí, no. A ver, la Divina Comedia es el sentimiento, es Beatriz, y la razón es Virgilio. El sentido, como los valores no pertenecen al mundo de los sentimientos, pertenecen al mundo de la razón. Y hemos hecho de los valores algo completamente sentimental, y lo digo con profundo respeto para los padres de familia, para los educadores que nos escuchan. Estamos entregados a lo que hoy nos dictan las modas y los caprichos de la moda, abandonando el bien preciado de la inteligencia. No es un tema de fobias ni de filias, lo dije aquí arriba, ¿no? O sea, es que yo me autopercibo género fluido, género queer, género gender, género, no sé cuántos géneros. Liz, empecemos por sentirte humano. Exactamente, bueno, siéntete humano, pero por eso dije, así empecé. Pero, a ver,
pero tienes o sea, el ser humano es una realidad biopsicosocial trascendente. Y es como tu cama, tiene 3 pies. Entonces, una es la parte psicoafectiva, la otra es la parte biológica y la otra es espiritual. Si le tiras una pata, se cae tu celular, ¿no? Bueno, Juan de Subrí, tu realidad biológica te dice que eres mujer, pero tu realidad psicológica te autopercibes. A ver, personalmente, Sí. yo tuve que desarrollar mi lado masculino de protección, de todo ese Espérame. A ver, estamos entrando. No es que tú tienes una ley de padre y una ley de madre. Y eso se entiende perfectamente. La ley de padre en el universo tiene una funcionalidad y la ley de madre otra. Y estamos construidos, necesitamos de padre y de madre. O sea, ese es el equilibrio. Y fíjate que eso está bien interesante. Eso es el equilibrio. Sí. Pero la realidad, ya vamos a hablar de razón y eso que me encanta, porque hay que entender que muchas personas de las que nos están viendo, yo misma soy madre soltera. Y cuando el padre no se quiere hacer responsable porque tiene otras prioridades, claro, no podemos decir que quiere, o sea, es más, vamos a empezar por el principio. Objetivamente, no podemos decir que quiera o no quiera porque eso es ya meter rollos emocionales. Decidió otra cosa. Entonces, la realidad es que el señor se hace cargo de ciertas cosas y de otras no, o para nada, ¿no? Porque muchas madres solteras los ven. Y entonces, en ese momento es cuando las mujeres, que ahora se está entendiendo mucho, desarrollamos o tenemos que ir a cazar el mamut, pero tenemos que hacer esto y tenemos esta capacidad, porque somos mujeres, de poder hacer muchas cosas. Sí, claro. Y de no sentirnos mal de ser choferes, pero enfermeras. Pero no niegas tu realidad. Pero fíjate, tú dices, pero no negamos, pero porque lo decidimos. Hay muchas mamás que abandonan a sus hijos, eso existe. Sí, también. Y también tengo existen muchos papás solteros que nos ven y dicen, sí, está muy padre echarnos la culpa a nosotros. Y entonces, hablando de personas, para bajarlo a las personas y dejar de quitar el qué somos, y regresando a lo que tú dijiste desde el principio, soy persona. Es entender que todos somos personas, sea el género que sea, y podemos ¿Y cómo se define la persona? La persona se define porque cuando yo le digo a la gente, esto es muy chistoso, es que qué bueno que hablas de valores y de algo, y bueno, ¿y qué son los valores? Bueno, la familia, no te pregunté, no te pedí ejemplos de valores. No te pregunté tus valores, ¿no? Sí, ¿qué son los valores? O sea, dame tu definición de los valores, dame un concepto. Biología es la ciencia que estudia la vida en su... Hay una definición cuando estudias primero secundario. ¿Cuál es la definición de los valores? No, o sea, es como cuando le preguntan a la gente, ¿qué es deshebrar? Bueno, y empiezan, antes de decir una palabra, empiezan a hacer así con las manos, ¿no? Y no sabemos, ser persona es un ente, una sustancia individual de naturaleza racional. ¿En qué consiste esa naturaleza racional? En la inteligencia, en la voluntad y en la libertad. Inteligencia para discernir la verdad. Estamos metiendo en temas filosóficos. Sí, entrémosle. Discernir la verdad, filosóficamente hablando, es la adecuación. Es la correcta adecuación. Fíjate qué definición es filosófica. La correcta adecuación de la realidad a mi mente. Y aquí, pausa, porque ahora sí que vamos a ir desmenuzando este rollo, porque está increíble. Lo que estás diciendo es maravilloso, y ahí yo creo que entra la razón. Dentro de la razón, obviamente ha habido una guerra de filósofos y de personajes que han dicho cuál es la razón, y se dan un quien vive entre todos. Y aquí yo creo que han olvidado o omitido 2 razones importantes, porque viene dentro de lo que estás diciendo. O sea, una cosa es lo que está pasando realmente y lo que yo interpreto. Pero ¿por qué yo llego a la interpretación a la que llego? Yo creo que tienen estas 2 razones. Ahí te van. A ver, ¿tú qué opinas? Sí. Vamos, esto está sabroso, querido Diego. Bueno, dentro de estas razones existe la razón social o la razón real, ¿ok? Entre comillas, que es la que tú expones al mundo, ¿no? Es la que te conviene. Tus razones. No, son las razones que le conviene a tu historia en el círculo social en donde te desenvuelves para protegerte de alguna situación, ¿ok? Y está la razón honesta, o a veces dicha cínica. A mí no me gusta decirlo muy cínico, pero muchas veces esta palabra cínica, porque tiene una connotación un poquito más agresiva y negativa,
Pero muchas veces a mis pacientes les funciona entender este tipo de razón, porque la razón honesta es, la neta, yo empecé a salir con él, o yo tuve, vámonos más profundo, chicos, yo tuve un hijo para amarrar a mi novio. Por ejemplo, es la razón honesta. La razón real, ¿o no? O sea, la razón, pues sí, la real, la social, etcétera, pues es que me embaracé, fue un accidente. Sí me voy dando tiempo. Entonces, dentro de lo que tú estás diciendo, en esta parte en el que pasa lo que pasa, tiene un hijo, a mi percepción, a mi interpretación, a mi absorción del hecho. Y como tú dijiste, porque aquí decimos mucho, bueno, yo lo escribo mucho en mi libro, lo digo en cada podcast, lo digo todo el tiempo, que nada es verdad ni es mentira, porque todo depende del cristal con que se mira, del diferente punto de vista de las personas, ¿no? Tal cual, como lo somos seres interpretativos. Interpretativos. Y no vemos las cosas como son, sino como somos. Exactamente. Entonces, dentro de esa razón, esta doble razón, ahí viene entonces. ¿Qué opinas de esa idea? Sí, y le pongo matices, porque hay un subjetivismo, un objetivismo y una historicidad axiológica. Esas tres cosas. Objetivismo axiológico. Las cosas tienen un valor, se las dé yo o no se las dé. Estos son los hechos. Contra ergo facta sunt. Contra los hechos, no hay nadie puede remitir. Solo alguien que tiene otros datos. Comentario, pues, ¿no? Buenísimo. ¿Sí? Yo tengo en un capítulo que en el libro que se llama El infierno tiene otros datos, ¿no? Está maravilloso. Entonces, están los hechos. La muda, yo le llamo así, la muda elocuencia de los hechos. O sea, no tienes que decir, los hechos dicen y hablan por sí solos. Eso, el dicho dicharachero de los abuelos, los hechos hablan más que las palabras. Exactamente. Punto. Entonces, tú me puedes decir que me amas, que me quieres, pero tus hechos demuestran lo contrario. Entonces, la inteligencia me dice eso. La inteligencia escucha tus palabras, pero la inteligencia interpreta los hechos. Y yo construyo mi verdad. ¿Y será la inteligencia o la experiencia? No, es la inteligencia. La inteligencia. Ahorita vamos para allá. ¡Qué maravilla! Es la inteligencia la que discierne siempre. Intelligere, entre elecciones, ¿no? Entonces es la inteligencia. Y entonces, entonces está esa objetividad. El diamante tiene un valor aunque yo no se la dé. Si yo soy un neófito y un ignorante, me voy a encontrar una piedra preciosa en la cueva y no la voy a valorar, la voy a dejar, la voy a tirar porque no la valoro, porque no tengo ni el conocimiento, porque no tengo, yo ahorita te voy a decir lo que es experiencia, pero voy por partes, como dijo Jack el Destripador. Por partes. Entonces está esta objetividad. Papás, mamás, maestros, los que nos escuchan. Es más, hasta Salma Hayek hizo un video muy divertido en donde le explica en una entrevista, dice, a ver, es que las palabras no significan nada si no las entiendes. Sin un significado no les... La vida tiene un valor desde la concepción hasta su muerte. ¿Se lo des o no? Si una feminista niega que hay vida humana desde la concepción y es mi cuerpo, es mi derecho, o sea, ella puede creer eso, pero objetivamente, científicamente, genéticamente, hay vida humana desde el momento de la concepción. Tus dichos y las de 1 millón de personas, y aunque por la democracia votemos, levantemos la mano y digamos que la ballena ya no es un mamífero, la ballena va a seguir siendo un mamífero, ¿no? Porque la ciencia, porque el consenso social nos va a decir eso. Y no estamos diciendo que está bien o que está mal. No estamos haciendo ningún juicio de valor. Exacto. Estamos diciendo... es un hecho. Ahorita voy a ir a las experiencias, pero entonces está esta objetividad axiológica. Luego ahí sí viene una parte subjetiva. Es cómo lo interpreto yo y cómo lo valoro yo. Oye, pues este reloj viejito te lo compro. Debe valer 100 pesos, sí, pero tiene un valor sentimental porque era de mi abuelo, no te lo vendo. También hay una cosa que está pasando mucho en las redes. Hablo mucho de las redes porque, o sea, al final del día, la gente que nos ve está en las redes. En las redes. Estamos de eso estamos, ¿no? Y hay es una historia, ¿no? De que vende este coche viejo, ¿no? Y cuando lo lavas, lo pules, etcétera, termina siendo una joya. Claro, sí, pero sí, dependiendo de quién lo ve, ¿no? Exactamente. De quién valora, exactamente. Entonces esa es la subjetividad. Le damos
el valor a las cosas. Y luego está la historicidad, la historia, el tiempo. O sea, tú vas a decir, oye, una vasija de barro egipcia No sirve. no sirve. Bueno, no, espérate. O sea, no sirve ahorita, pero tiene el valor histórico, ¿no? O sea, Claro. arqueológico, geológico, o sea, Eso mismo diría yo con mi ex. ajá. Ya sé. Eso mismo diría de ex, ¿no? Oye, Es historia. espérate, yo sé Tiene un historia, valor ¿no? Porque- histórico, ya Exacto, nada yo creo más. que por eso también duelen las Bueno, cosas. sí, claro, porque Por ese valor histórico. ahora, Oye, yo fui entonces, primero. ¿cuál es la diferencia entre vivencia y experiencia? Tengo un capítulo en el libro que habla de vivencias, ciencias y experiencias. Las tres, ¿eh? Vivencias. Lo que yo voy viviendo en mi cotidianidad. Experiencia. Experiencia es cuando aquello que vivo se hace tan significativo para mí, sea positivo o negativo, que deja una huella muy profunda en mi cerebro ancla. límbico. Se ancla. Claro. Se ancla. O sea, se ancla. Oye, ¿tienes perro? Amárralo. Te mordió de chiquito un perro. Sí, mira. Y te enseña la Y a cicatriz. veces ni siquiera. Oye, la pero creencia puede dices, llegar oye, desde, pero es la que mi abuelo- cicatriz, ya no te duele. O sea, no, pero ¿recuerdas? Ya me estoy metiendo en neurociencia. Recuerdo, regreso al corde, al corazón. Recordar es vivir. Me acuerdo cuando fue tal conexión de neuropéptidos y neurotransmisores, de adrenalina y cortisol, cuando me mordió ese perro, que yo era una niña, que me dejó un trauma. Y entonces, cada vez que veo un perro, me recuerda esa mala experiencia. Y entonces, como no le he trabajado, me brinca. Y yo creo que Del Y inconsciente, aquí yo creo que aquí entra dentro de las creencias limitantes, porque esto tiene que ver con la creencia ellas limitante. PNL, Pero creencias pero aquí limitantes. podemos hablar hasta de que ni siquiera la persona tuvo que haber sido Ok. mordida por el Sí, perro, ¿no? sino porque fue sembrada ese miedo, sembrada esa creencia claro, sí. de que los perros son malos, ¿no? Eres mujer, no puedes, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, Y todas yo las creo que mujeres esa son parte es importante porque te puede doler algo que Ok. ni siquiera has experimentado. Exactamente, O sea, que sí. ni siquiera, que te Exactamente. puede cambiar la vida un Bueno, perro. Entonces, y luego está la ciencia. La ciencia es la comprobación de muchas experiencias colectivas. Entonces yo digo, ¿qué ciencia ocupo yo para mi vida, siglo XXI, del mundo? Por supuesto que la psicología, por supuesto que la tanatología, por supuesto que para ser feliz, la filosofía, la ética yo digo, la psicología para comprender mi mundo, la ética para gobernar el mundo, ¿no? Así lo digo. Entonces, la medicina, ocupo de las ciencias de la salud, ocupo de la tecnología para comunicarme con el mundo, ocupo de la ciencia. Yo no puedo ir en contra de la ciencia. Entonces, yo lo decía y me preguntaba ahorita Ángel, cuando voy en contra de mis principios, mis principios más fundamentales, no de creencias. Yo puedo creer en Dios o no puedo creer en Dios. Yo puedo creer o no puedo creer en la Virgen de Guadalupe. O sea, tiene que ver con creencias religiosas. No tiene nada que ver, pero es una creencia muy fuerte. Pero puede ser, por ejemplo, una creencia en no sentirse suficiente. Sí, exactamente. O sea, pero yo no tiene que ver, o sea, pero yo cuando atento contra mis principios, contra mi objetividad, o sea, mi sexualidad tiene un fin, ¿no? Y si yo voy en contra de los fines de mi sexualidad, no, yo puedo lastimar. O sea, hoy la pornografía, por ejemplo, en muchos adultos y en adolescentes ha deformado realmente lo hermoso de la sexualidad. El problema no es de la pornografía, no es lo que te enseñan ahí, sino es lo que te deforman de ahí. Es que eso no pasa. Entonces, lastimas, o sea, haciendo eso, lastimas. Yo digo a muchos jóvenes, porque voy a muchas escuelas, a prepas y universidades, y les digo, el condón no protege el corazón. Ah, qué bonito. Y aquí, entonces, a ver, si dijimos que hay una realidad biológica, hay una realidad psicológica y hay una realidad espiritual. Cuando tú tienes un acto humano, porque la sexualidad es humana, porque la sexualidad animal es otra, es puramente instintiva, y aquí la sexualidad humana involucra inteligencia, espíritu, libertad, ¿no? Por eso es algo tan hermoso y no solamente es un acto animal. Entonces, si yo me pongo un condón, perfecto, estoy protegiendo
la parte biológica, pero ¿quién me garantiza las consecuencias que no me siente usada? ¿No? Aunque yo les digo a los chavos, mira, aunque te enmiques, güey. Claro, O sea, que te emplayes, porque hay veces que ¿no? hasta ni siquiera tiene que haber una penetración para Sí, sentirte usado, ¿no? sí, Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, again, porque pues ni modo, hay que hablar y hay que deshebrar este rollo. Y fíjate que hablas de esta parte de no ir contra los valores, de estar como muy, muy, muy unida a esto. Y aquí quiero hablar y creo que es imperativo hablar de nuestros adolescentes. Porque cuando llegan a la adolescencia, el ser humano, yo le quito el nombre de niños, de infantes, de adolescentes, a estos seres humanos en formación para justamente explicar el término del liderazgo, de la responsabilidad que tienen los padres de familia o los maestros, que entiendan que están formando seres humanos que tienen que llegar a ser adultos funcionales, ¿no? O sea, para que de verdad entren en su rol, ¿no? Entonces, fíjate que dentro de la adolescencia, lo bonito de la adolescencia, lo que está increíble es cuando cuestionan justamente todo esto. Cuestionan los valores, cuestionan las reglas, cuestionan todas estas partes que tal vez a nosotros nos ha servido como para esta evolución tranquila y en paz de la que hablas, pero que sin esa rebeldía, sin estas ganas de decir, voy a cuestionarte, porque es mi biología cerebral y de pensamiento que me impulsa a cuestionarte, a cuestionarlo, a cuestionar todo, no habría evolución como estamos hablando. Totalmente de acuerdo contigo, pero lo que es muy importante y que no se está haciendo es no meter otra vez, educar es conducir y conducir este pensamiento crítico en los adolescentes. Entonces yo me puedo encontrar con un chavo y tengo que tener la apertura, la madurez y el conocimiento y la experiencia. Y yo te voy más al tema de los papás y de los maestros. Y puedo tener una conversación con un adolescente profunda y seria sobre algún tema, el que tú quieras, el de sexualidad, y yo no le voy a imponer la manera de pensar mía de adulto, sino lo que yo quiero, yo no te quiero que pienses como yo quiero que pienses. Entonces, al pensar, vamos a construir un tema. Pero el tema, yo lo decía ya en la otra entrevista, el tema es, mira, el sistema quitó la clase de formación cívica y ética de entrada. Fíjate qué tragedia, ¿no? Y entonces lo que empiezan a hacer un gobierno como el de ahora es adoctrinar. Entonces te voy a meter doctrina, te voy a meter... Es como yo lo explicaba, yo tengo un diplomado de liderazgo en valores, ¿no? Doy todos los fines de semana y en Coparmex también doy este mismo diplomado a empresarios de liderazgo en valores. Y entonces yo le digo, imagínate la niña que va a la primera comunión a la iglesia, en la catedral y vestida de blanca y es una fiesta hermosa y de repente ve una imagen de un Cristo así sangrante, es terrible, y donde la mamá le dice, mira, la mamá le dice, cada vez que tú te portas mal le pones una espina al Cristo que está ahí. O sea, realmente le estás metiendo, no estás educando, estás metiendo, estás adoctrinando. Bueno, esto que hacemos en la educación de adoctrinar está mal. O sea, la disciplina es importante, los hábitos son importantes y conducir el pensamiento crítico es importante. Entonces, ¿qué no se está haciendo en la educación? Y tristemente tampoco en la privada, porque yo lo decía ahí arriba. Sí, no, que es el sistema educativo. No, y aparte porque a la privada, o sea, a los dueños de las escuelas les gustó la lana, el negocio. Y otra cosa, porque hablo con miles de directores de escuelas, les digo, ustedes viven en lo urgente, no lo importante. Pero lo urgente es todos los días. Tengo que defender un poco. Te voy a decir qué es lo que pasa dentro de mi pensamiento, tal vez bastante objetivo, si quieres, o lo que sea. Desgraciadamente, somos víctimas del sistema. Entonces, para que ellos puedan tener alumnos dentro de un plantel en donde les puedan ayudar a desarrollar ciertas ideas, tienen que contar con el papelito. Y el papelito dice, usted, señor, me tiene que dar el coso este. Entonces le quitan, o sea, me tiene que dar el programa. La burocracia. Me tiene que decir no sé qué, nada. Entonces le quitan al pedagogo, al maestro, le quitan la capacidad de crear y de ser maestros por la burocracia. Bueno, otra de las cosas, si no es solamente por la burocracia. Y le arruinan la vida. También no solamente por la burocracia, porque yo que me dedico a esto
Y entonces, a ver, vamos a ser honestos, ¿no? Aquí la realidad honesta, la razón honesta. La educación y la salud de calidad en México es inaccesible para los mexicanos por el precio. Punto, ya, o sea, digamos la verdad. O sea, entonces, yo estudié en Cumbres, en la Ciudad de México, toda mi vida, ¿no? Y gracias a Dios, una muy buena escuela, bueno, con sus defectos y buscan en Google, ¿no? Pero, ¿cuánto cuesta? O sea, y entonces, ¿para qué segmento va? O la Náhuac, o la UTLAP, allá en Puebla. Y te voy a decir, es más ITAM. caro el Cumbres que, por ejemplo, la escuela en México, Por eso. ¿no? Y ahí te voy a decir, y yo como tengo una educación europea, digo, sí, híjoles, y difiere un chorro. Bueno, entonces, por eso, final, entonces todo es subjetivo, bueno, cada uno va a elegir de acuerdo a lo que cree. Correcto. Pero el Cumbres, pero también por eso te digo, el americano, que es totalmente distinto, claro. O el Humboldt, el alemán, ¿cuánto cuesta el colegio alemán? Entonces, para empezar, en México, que la educación es un derecho, está en la Constitución, ya no se está cumpliendo, ni tampoco la salud. O sea, vas al IMSS, las siglas del IMSS importan madre tu salud, ¿no? Entonces, pues sí, ya fuiste al IMSS demasiado tarde, ¿no? Te dan la cita ya en el funeral, ya tienes su cita para la operación. O sea, esto es lamentable. Pero no nada más ahí, también en Pemex, por ejemplo. Pero vamos a lo que nos toca. Sí. En el tema de la educación. O sea, el dueño tiene que tener esta vocación. Se tiene que preocupar por el bien del maestro. Hace 15 días estuve desayunando con un senador de la República, con toda la Federación de Escuelas Particulares. Y entonces habló de la educación y me pidieron que yo hablara, llegó mi turno, le dije, senador, en la ecuación de la educación hay muchas variables y dos constantes. Tristemente los padres de familia, pero también los directivos y los dueños de las escuelas, pero también el gobierno, se preocupan más de las variables que de las constantes. Las variables que si los libros de texto, las variables que si la tecnología, la variable que si las instalaciones, que si los deportes, que son variables que ayudan a la educación. Aquí hay dos constantes, el maestro y el alumno. Y para que haya un buen alumno, hay un buen maestro. ¿Cuánto gana un maestro público? Una plaza de maestro, 12,000 pesos al mes. El maestro no le pueden dar 2 plazas, tiene una plaza, 12,000 pesos al mes, tiene 3 hijos, no le alcanza. O sea, entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro por la tarde? Te lo digo porque tu servidor capacitó al sindicato de maestros madrileños de América Latina, el del Estado de México, ¿no? El del sindicato. Entonces, el maestro tenía, ¿y qué hace en la tarde, maestra? No, pues pusimos un carro de hot dogs, no, pues vendemos, no, pues yo vendo discos piratas, no, pues yo manejo un taxi, no, pues. Entonces, el maestro no puede estar consagrado a la educación, a su propia vocación. Y entonces te voy a dar un dato, porque aquí todo lo demás es lo que tú quieras. El gobierno de que pasó este sexenio destinó 85 pesos al año para capacitación de maestros. 85, no te compras ni un Subway ni un refresco, con 85 pesos. Los dueños de las escuelas privadas que ganan, o sea, yo doy clases en la Náhuac de Puebla, ¿no? Y di clases. Por semestre me pagaban 13,000 pesos al mes. Por semestre, era una friega. Pero a cada alumno por mi materia, y toman 7 materias, le cobran 8,000, 9,000 pesos. A mí con un alumno y medio me paga, ¿no? O sea, el maestro es el más maltratado en el sistema educativo. Y hasta que no cambiemos en México, a mí me dijo un empresario, el dueño de Grupo Vitro, que lo que no está en tu agenda y lo que no está en tu presupuesto es demagogia y es prioridad. Y podrás decir, oye, ¿qué escuelas? Pero aquí el más fregado es el maestro, ¿no? Y no se preocupan por él, no se le capacita. Y llegas tú. Yo creo que tu talento, tu conocimiento, tu experiencia, todo lo que has leído vale. Lo valoras tú y vale. Y bueno, yo tengo una forma honesta de vivir, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿cuánto nos cobras un taller? Ay, y no, es que somos educación. Bueno, ¿y tú a cuántos becas? Bueno, ¿y tú? Bueno, o sea, no, o sea, tenemos que cambiar el chip, tenemos que, en palabras de Michael Porter, el value chain, la cadena de valor tiene que distribuirse en todo, así que en toda, si fuera empresa, en toda la cadena de suministro, en todos los eslabones. Y el maestro es el más castigado. Entonces no hay bienestar de los maestros, no hay bienestar de los alumnos. Pero y además estamos ahorita hablando nada más de la institución que maltrata al maestro. Ajá. Hoy en día, la falta de educación de los papás, de la jerarquía. Ahora, ahí les va, papás, pónganse casco. Claro. Lo más difícil, yo trabajé 16 años en escuelas, 16 años trabajé, yo sé lo que es trabajar en una escuela, yo sé lo que es hablar con papás. Entonces yo llegaba ahí en Puebla y decía el papá, ¿tú sabes quién soy yo?
señor García, ¿no? A mí me vale. Pero tú, así llegaba. Sí, Yo claro. quiero que mi hijo vaya y haga así. Dije, pues, ¿sabe qué? Firme el reglamento para el torneo de fútbol. No, yo no voy a firmar eso, su hijo no va. Pero yo doné los tableros electrónicos, pues que le den las Entonces, que gracias. sepan. Le dije, mire, Claro. usted manda en su empresa, aquí no manda, aquí mando yo. Si usted confía en cómo educamos a sus hijos, bienvenido. Si no confía, tome su hijo y lléveselo, por favor, ¿no? Pero hace falta maestros líderes, hace falta directivos líderes. Ay, es que si lo saca voy a perder la matrícula. Pues piérdela, pero ¿sabes qué vas a traer? Vas a traer gente Mira, te voy a hacer responsable una que sí frase se que me encanta adapta. y te la voy a regalar. Los pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Y la, y la Entonces, si tú atraes gente con valores, y entonces si tú tienes un colegio donde hay límites, donde hay disciplina, donde hay valores, donde hay inteligencia, no me refiero a la disciplina antes Sí, no obsoleta, grosera no grosera de que ni de la golpes. letra con sangre, es una estupidez. Me refiero a una Disciplina disciplina donde de eres hábitos, constante, donde exacto. yo le enseño al alumno que la vida tiene consecuencias. Espérate, si la vida no es Candy Crush, que puedes estar ahí perdiendo tus vidas. La vida es una y se vive una sola vez, y un instante cambia el resto de tu vida, ¿no? Y si te drogas, te matas. Y yo, mi mejor amigo, por chupar, salió de una fiesta en Los Encinos y quedó allí por años, ¿no? Y entonces él estuvo 8 meses en coma, y porque la libró, y otros muertos o discapacitados o en la cárcel, porque la vida tiene consecuencias. Y porque crees, y los papás viviendo en Narnia, por eso les dije a los papás, pónganse cascos, hagan equipo, son las culpas, es que la escuela, es que los maestros, y los maestros es que los papás, Ojo, entendiendo que la culpa, sí, fíjense lo que les voy a decir. La culpa no es de quien tú quieras culpar. La culpa es tuya, claro, o no hacerte responsable. decíamos, a tu balsa de me gusta, Haz tu hazte balsa. cargo, Correcto. hazte cargo. Entonces, Y entonces los niños además ven ese comportamiento de los sí, papás y que creen que eso sí, lo tengo replican, pero copy todo un paste, capítulo. pueden verte lavar los platos o sea, y no hacen copy paste, o sea, pueden decir no, porque por esta idea de que tú eres tus hijos son el reflejo tuyo, o esta cosa de que, pues, Mira, ¿no? es que las historias me vienen a la cabeza porque quiero de ejemplo. Cuando yo Sí. estaba en un colegio, no voy a decir cuál porque es muy delicado, un chavo de mis alumnos de prepa borracho atropelló y mató un barrendero en Avenida Universidad saliendo un andro en Revolución. ¿Qué hizo el papá? Le pagó 250,000 pesos al policía para que pusiera que era culpa del barrendero. Ese barrendero se quedó, dejó una familia huérfana, ¿no? Y el hijo impune. ¿Y qué le metió en PNL? ¿Qué le metieron la idea en la cabeza a este adolescente, este joven que tuvo el infortunio de decirle fue un accidente? Tú no querías, no te Y preocupes, ahí fue un fíjate que, accidente, fue un accidente, fue un accidente. y Y qué este chavo responsabilidad de los se papás, graduó porque de tercero de prepa llorando y me decía, yo siento, o sea, mis papás me dicen esto, pero yo siento una culpa, yo siento. Dije, pues claro, porque tú sabes en el fondo de tu conciencia como que el que matar está bien, mal, ¿no? Pues tú sabes que tú hiciste mal, aunque tus papás ahí está, en el fondo, pues tienes tú una conciencia individual. Entonces, estamos generando un sistema donde el maestro pone disciplina y en vez del papá apoyar al maestro, llega la mamá hecha una leona con la espada desenvainada a fustigar al pobre maestro, y el maestro que tiene, entonces como el papá representa dinero, entonces llega el director, regaña al maestro, entonces ¿qué hace el maestro? Se convierte se me se vuelve vale, anarquía se total. vuelve, entonces el maestro se convierte en una niñera y se convierte en un pilmama y se convierte en un cuidador en vez de un formador. Y tenemos que formar formadores, train the trainers, formar formadores. Y tenemos, esa es la idea y esa es a lo que yo me dedico. Y tenemos que formar padres de familias y tenemos que hablarle a los papás a calzón quitado y decirles las cosas aunque les duelan. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Bueno, no te gusta, pues no te gusta, pero such is life, ¿no? O sea, la vida es así, pues ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres agarrar y meter a tus hijos en una esfera de cristal y como la canción de Franco de Vita, no basta, y entonces darle a tus hijos lo que a ti no te dieron? Y ahí está increíble, porque lo que yo le digo a la gente es, nosotros yo creo que con este afán como papás de hacerles la vida más fácil a los hijos por amor, porque decimos, es que mi vida fue tan difícil y tal, queremos darles como todo lo que tuvimos como para que empiecen desde un punto, ¿no? Desde aquí, empieza desde aquí y ya evitando darle todo lo que tenemos aquí, que ellos tienen que aprender y desarrollar
justamente como lo que dices, como acompañantes dentro de la formación, ayudándonos a vivir también la frustración, también la Claro, wow, equivocación, bravo, aplaudo también eso, la sí, responsabilidad, aunque nos duela a nosotros, sí, aunque nos duela a nosotros como papás, bueno, por la culpa que genera el tal vez estar concentrados en otra cosa en vez de nuestros hijos. Porque así como tu alumno que tuvo este sí, infortunio, de verdad, todos nosotros busca, por favor, dentro de ti mismo, el dónde está tu culpa, de qué te duele, qué te duele al decirle que no a tu hijo, qué te duele, ¿por qué le dices, bueno, a ver, y por qué para no le dices que no? empezar yo siempre se los digo a los papás, amigos, tienen muchos papás, dos, no eres el cuate, ni el compadre, ni la comadre de tu hijo, de tu hija, es que si no, ya no, es que te ves cool, o sea, yo de verdad tenía una alumna en prepa que estaba enojada Voy a con su mamá, checar que que, que estaba enojada porque su mamá, o sea, iba al antro la niña y se aparecía la mamá vestida así con minifalda y con, o sea, yo decía, no, mira, en el diplomado, fíjate, acabamos de estudiar, en el diplomado que doy, a Freud, a Carl Jung y a Eric Fromm, psicología clínica, psicología analítica y el humanismo, la psicología humanista de Eric Fromm. Yo no encuentro nadie que me explique mejor lo que es el amor, Eric Fromm, y para esto el libro del arte de amar. Entonces, es eso. Y entonces esa es la evolución. Ese es un amor que está acompañado de una profunda conciencia y de una profunda responsabilidad. Yo siempre le digo a los jóvenes y a los papás, así como tal estatua de la libertad en Nueva York, tendríamos que construir la estatua de la responsabilidad. Porque libertad sin responsabilidad está hueco. Y se convierte en un libertinaje tremendo. Y hablando de la responsabilidad, yo creo que así como es desmenuzado las otras palabras, la responsabilidad es el arte de responder, el saber responder ¿Sí? ante una situación, entendiendo que existen los problemas, que nosotros somos responsables de solucionar los problemas. Venimos a eso, señoras y señores. Y hablando de valores y principios, Su propósito en la vida. los valores se rigen por las conductas. Los principios se rigen por las consecuencias. Dicho de otra manera, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no eres libre de las consecuencias, ¿no? El 40% de la población en Estados Unidos padece de herpes genital. Imagínate qué cifra. Es lo que les digo. Sí. Fíjate que ahí y arreglando viendo la parte de la sexualidad en donde dijiste perfectamente que el condón no te hace, No protege el no te corazón. protege el corazón. Alguna vez, hablando con adolescentes y de sexualidad, les dije, a ver, la realidad sobre la sexualidad es que los clientes más, o sea, los clientes más fuertes de la pastilla del día después son las niñas entre los 9 y los 12 años, de entrada, ¿no? Y decían, es que, y hay mucho error de los padres de familia diciendo, es que te vas a arruinar la vida si te embarazas. ¿Ves? El embarazo no es una enfermedad. No, espérate. Es lo que yo digo. Pero además, independientemente de eso, imagínate lo que le está diciendo el papá al niño, eres un error. ¿Sabes? Qué difícil es decirle, es que en el momento que te embarazas, eres un error. Yo les digo, porque se los dije a mis hijos, ¿no? Un hijo es la bendición más bonita del mundo, porque te va a hacer resiliente, te va a hacer sacar el jugo. Sí, aprendo eso. Todo. Pero échate, a ver, googlea herpes. Googlea, ¿cómo se llama esta que hace como coliflor? Espérate. Pues hay un montón, es herpes, sífilis, clamidia, gonorrea, cándida, y todo, mira, se reduce a 3 cosas, son virus, hongos y bacterias. No, y hasta la hepatitis. El papiloma humano, hepatitis. El papiloma, ese es el que digo, busquen un papiloma, hay imagen de papiloma grave, no tienen idea, eso sí da miedo. Entonces. ¿Cómo se llama esta que te dije ahorita? La hepatitis, ¿sabes? Si te mueres de hepatitis. Sí te mueres, sí. No, y bueno. En 3 años, ¿eh? Entonces, de SIDA ya no, pero de hepatitis sí. Pero entonces es eso. Y entonces las consecuencias, otra vez, tú eliges tu vida. Tú eliges cómo vivir tus valores. Pero cuando tú vas contra los principios, es lo que yo quiero decir. Cuando tú vas contra el principio de Newton, que se llama ley de la gravedad, o sea, entonces te vas a lastimar. Te vas a caer. Porque caes a razón de 8 metros por segundo, ¿no? Y no es lo mismo aventarse la quebrada que quebrarse la ventada, ¿no? Entonces, tienes que tener claro y tienes que enseñarle a tus hijos y en la escuela que hay consecuencias,
Que, a ver, es que la marihuana y la ayahuasca. A ver, papá, te lo voy a decir que yo estoy en neurobiología. Las neuronas son las células de más difícil regeneración. Las células madre, las neuronas, y las células madres, las neuronas, y los óvulos, las mujeres, pues no se regeneran. El alcohol, los golpes y las drogas matan neuronas. Y fíjate qué bonito que dicen los golpes, porque no nada más son los golpes físicos, señoras y señores, los golpes emocionales, este cortisol que se genera cuando entras en estrés por un insulto, baboso, no sirves para nada, ¿por qué me trajiste un 9 cuando podría ser 10? Eres insuficiente. Claro. Esos golpes también destruyen neuronas. Sí, y entonces, pues lo que hay que hacer es cuidarnos. Entonces, dicho de otra manera, o sea, regresar, o sea, a las puertas del infierno podemos estar y vamos a estar, porque la vida es pérdida, es ganancia. Y vas a pasar momentos difíciles, ningún papá le va a poder evitar estos niveles del infierno. No sé si escuchaste lo que leí en la otra entrevista del tercer nivel, el infierno del excusado, donde se abrazan miles de adolescentes a vomitar su tristeza y su falta de atención. El infierno de las enfermedades sexuales, el infierno de la avaricia, el infierno de todos estos valores que realmente son antivalores o es una falsa jerarquía de valores. Y quisiera que vayamos concluyendo con una frase que a mí me parece sensacional. Bueno, dos. La primera que digo que yo las tengo como axiomas de vida. Las personas fuimos creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. Esto es el problema de México, el problema del mundo es que cada vez amamos más las cosas y utilizamos más a las personas. Diego, se están acabando los valores. No, señora, no, señor. Los valores no se pueden acabar porque no son algo material. Los valores los vivimos o no los vivimos. Y la otra frase que lo hago para alinear las culturas dentro de las organizaciones, digo, para construir grandes organizaciones, primero hay que construir grandes personas. Otra vez la persona al centro. No me voy a meter porque si no me extiendo, pero hay una lucha ideológica sí, que si entre que tengo que salir, pero hay una lucha entre que si es el pueblo, este pueblo bueno y sabio, de una ideología socialista, marxista, leninista, y hay otra versión de la persona, del ser humano como un individuo que es capitalista, que es un animal voraz, que es egoísta, es profundamente egoísta. Y no, o sea, hay que conciliar estas dos. La persona es individuo, pero al mismo tiempo es pueblo. Dice Ortega y Gasset, lo cito porque esto le da muchísima fuerza a toda la plática que hemos tenido hoy en tu podcast. Dice una frase que a mí me parece reveladora. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, tampoco me salvo yo. Salvando mis circunstancias, la balsa de Medusa. Las circunstancias. Ese líder necesitaba de los demás para salvarse a sí mismo. Y salvándose a sí mismo, te marco ahorita, estoy en una entrevista. Sí. Sí. Es que sí está bien. Es que si no, empiezan 1 y 2 y 10. Entonces, hablando soy yo en mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, tampoco me salvo yo. Entonces, en la balsa Medusa se salva él salvando a los demás. Me encanta esta idea. Yo me ayudo ayudando. El ayudar, el servir a los demás es una fuerza centrífuga, te saca hacia afuera. En medio de tanta depresión, tanta ansiedad, tanto trastorno obsesivo compulsivo, tanto déficit de atención, donde yo me pongo en el espiral de soy la víctima. Sí, sí. Yo agarro y de este dolor, de esta dificultad, le doy la vuelta a la energía y yo salgo hacia afuera. Y me doy y sirvo a los demás. Para construir grandes organizaciones, primero hay que construir grandes personas. Para construir grandes países, primero hay que construir grandes personas. Para construir grandes escuelas, primero hay que construir grandes alumnos, grandes maestros. Exacto. Las dos constantes de la educación. Papá, mamá, maestro, que nos escuche, capacítate. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? No sabes nada. Mientras más estudies, más sabes, te das cuenta que sabes no sabes nada. Entonces yo me metí al tema de las neurociencias y me di cuenta que no sé nada y metí a la ontología del lenguaje, a Wittgenstein, a Echeverría, a Maturana, a la ontología del lenguaje, a biología del amor, y te das cuenta que no sabes nada.
estudias a Heidegger, a Kierkegaard, a Nietzsche, te das cuenta que no sabes nada. Aristóteles, Sócrates, Platón, que estamos hablando siglos antes de Cristo y te das cuenta que no sabes nada. Cuando te estudias a ti mismo. Entonces Sócrates dijo, el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Parecía muy fácil, pero ahí nos dejó el reto y la más importancia. Solamente vas a poder liderar a tu familia, a tu empresa, sea grande, chiquita, a los demás, a ti mismo, si te conoces, si te amas. Arte de amar, Eric Fromm. El amar es un arte, tiene una parte teórica y una parte práctica. El amar significa conocimiento. Yo no puedo amar a la otra persona si no la conozco. Nadie ama lo que no conoce. No me puedo amar si no me conozco. Segunda cualidad de Eric Fromm, el arte de amar. Cuidado. Me amo, me tengo que cuidar. Cuida tú. Es como si yo voy al nutriólogo, ¿qué voy a decir? Pero voy al nutriólogo y el nutriólogo pesa 130 kilos. Es como si yo voy con el terapeuta y lo veo con una ansiedad y lo veo con una depresión y lo veo... no es congruente. ¿No? Entonces, amor es cuidado. Fíjate la lógica de Eric Fromm. Me cuido, pero viene hacia adentro. Me cuido a mí mismo, pero también va hacia afuera. Pero también cuido a los demás, ¿no? A los que amo. El amor es respeto, ¿no? Me respeto a mí mismo. Respeto mi cuerpo, respeto a los demás. No puedes exigirle a los demás que te respetan. No. Si tú mismo te respetas, entonces no me pidas que te respete. Yo te respeto, pero tú no te respetas. No me pides que no te respetas porque ni siquiera sabes cuál es tu identidad, ni sexual, ni de género, ni nada. Conócete, respétate, cuídate. Y por último, crecimiento. Ese es el desarrollo personal. Tenemos que crecer. El agua, exactamente. ¿Cuántas tú que eres mujer? De verdad, vas lo que van mis primas, mi hermana y mis amigas y van a Sephora y lo que se gastan en embellecer. Sephora es una tienda de maquillaje. Lo que se gastan en embellecerse hacia afuera, ¿no? Sí, ¿dónde está el amor de ¿dónde está? de afuera hacia adentro? ¿Cómo te vas a embellecer hacia adentro? ¿Cómo vas a construir ese gran ser humano que hay hacia adentro? No leemos, somos de verdad un pueblo que no lee, hay que fomentar la lectura. Compré su libro, compré mi libro. Sí, es todo un programa de vida. Yo estoy feliz de haberte conocido. Te digo, llevo, ¿qué te gusta? 16, 17 años hablando en escuelas, ¿no? Sobre estos temas. Me doy cuenta que es apasionante porque es contracultural, es contracorriente, y que me doy cuenta porque lo que yo siempre digo a Steve Jobs, think different, ¿no? Disruptivos, ¿no? Tú me decías el sistema, pues sí, pero pensemos diferente. Einstein, ¿quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Steve Jobs decía, we are the crazy ones, the rebels, the troublemakers. Somos los locos, los rebeldes, creamos problemas. ¿Y sabes qué digo yo en esa parte? Utiliza el sistema para darle al sistema lo que necesita. Es como, pero no te quedes en el sistema, es revolucionar. Ser la vacuna del COVID. Tienes que entender el sistema, meterte al sistema y transformar el sistema. Dice Steve Jobs, we push human race forward. Nosotros movemos a la raza humana hacia adelante. Dice, nos pueden criticar, nos pueden odiar o nos pueden amar. Lo que no pueden hacer es quedarse indiferentes ante nosotros. Claro, porque en el momento que recibes una información, ya hay un cambio de pensamiento. Entonces, ya hay algo. Que tú pases por la vida como papá, como líder, como ser humano, dejando huella, nunca cicatrices. Que ese sea tu programa de vida, que es tu plan de vida. Ahora que empieza el 2024. Déjate ayudar. Porque sí habemos profesionales que nos dedicamos a eso. Sí existe. Tenemos un diplomado, se llama un diplomado de liderazgo en valores. Son 7 módulos. 3 módulos construimos a la persona para adentro. Primer módulo, resignificar para trascender. Enseñamos duelo, enseñamos programación neurolingüística, inteligencia emocional, aplicamos un psicométrico Betzinger-Hermann. Va a conocer. Segundo módulo, viaje al centro módulo, enseñamos antropología filosófica, ¿no? Es importantísimo saber de dónde venimos, el ser en comunidad. Tercer módulo, ontología del lenguaje. Para construir el lenguaje, enseñamos a escuchar, enseñamos a conversar. Cuarto módulo, liderazgo personal y comunitario. Quinto módulo, ética. Sexto módulo, hábitos. Séptimo módulo, responsabilidad social. Y entonces construimos un líder desde dentro.
no lo maquillamos desde fuera, no lo enseñamos a ser un manipulador, a que se arregle y vístete así, ten el poder. Y eso viene solo. Cuando tú estés convencido de algo, a nadie, yo, Martin Luther King, William Wallace o Juana de Arco, no tomaron una clase con Ignacio Burgoa, ni con el de imagen personal, ni con nada. Eran tan apasionados y tan líderes y no vestían con Louis Vuitton. Se paraban ahí y con el poder de las palabras tocaban los corazones. Que tu palabra toque corazones, no lo destruya. Muchas gracias por la invitación. Ay, muchísimas gracias a ti, Diego. Para mí ha sido un placer, yo creo que para todos. Y espero que trabajemos juntos. Seguro Creo que sí. es importante el mensaje de que, de verdad, señoras y señores, déjense ayudar. Esa es la primera y único, yo creo que es el consejo más dado por mí en todos lados, pero si no se permiten ayudarse, dejarse ayudar, aprender, entender que todos tenemos una sabiduría parental y solo se trata de nutrirla. Y déjense nutrir de verdad por expertos como Diego. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido fantástico. Sí, muy bonito, un gusto. Chao.